Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. A menos de 90 días para el desarrollo de las elecciones generales del 2021, en las que se decidirá el futuro del país por los próximos 4 años, una nueva polémica rodea el entorno del Consejo Nacional Electoral, relacionada con el presupuesto de 1.600 millones de lempiras que le fue asignado para las compras del equipo y los insumos a utilizarse en los comicios, uno que según las concejales propietarias Ana Paola Hall y Rixi Moncada, está condicionado a la aprobación de algunos poderes del Estado. La primera en denunciar la presunta intervención fue la consejera representante de Libre, quien públicamente manifestó que según el artículo 1 del Decreto Legislativo 60-2021 sobre las compras electorales, se establece que las mismas deberán tener el visto bueno del Sistema Integrado de la Administración Financiera SIAFI, algo que fue considerado como inconstitucional, ya que a su criterio se destruye la autonomía que la normativa electoral le concede al CNE. Las declaraciones de Moncada fueron respaldadas por su par, Ana Paola Hall, pero no por el consejero representante del Partido Nacional, Kelvin Aguirre, quien discrepó afirmando que no importa quién firme el cheque, debido a que los pagos a través de SIAFI no son injerencia ni tampoco violentan la autonomía electoral. No obstante, a inicios de este mes de septiembre, el máximo órgano electoral decidió por mayoría de votos remitir al Congreso Nacional una iniciativa de ley para que se reforme el artículo que presuntamente vulnera la autonomía. El documento presentado, que no cuenta con el voto del concejal Aguirre, expone que bajo esta normativa, el CNE deberá comunicar mensualmente a la Secretaría de Finanzas la emisión de las órdenes de pago a fin de realizar el trámite de los desembolsos requeridos, sujetando el accionar administrativo y financiero al Poder Ejecutivo. A priori, la iniciativa de ley tendría complejidad en solventarse, ya que la misma deberá pasar por la aprobación con mayoría cualificada, es decir, 86 votos de los diputados en el Congreso Nacional, un tema que podría dar mucha tela que cortar para los próximos días. En consecuencia de esto, sectores de la sociedad civil son del criterio que las denuncias de las concejales sobre los intentos de injerencias obedecen a grupos interesados en tener el control del CNE y lo único que hacen es manchar el proceso electoral, trayendo desconfianza en la población que demanda elecciones limpias y transparentes. Todo este entramado se da en medio de las expectativas de los gobiernos amigos, quienes reafirmaron su respaldo para el desarrollo de elecciones libres, justas y pacíficas, tal y como lo publicó recientemente la Embajada de los Estados Unidos a través de su cuenta de Twitter, un llamado al que también se han sumado la Unión Europea y Naciones Unidas. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Recuerde sintonizarnos también en la 90.1 Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 105.5 en el litoral atlántico, 93.5 en la zona central y 90.5 en Choluteca. Hoy vamos a hablar de la petición que hacen las autoridades del Consejo Nacional Electoral para recuperar la autonomía financiera que fue trasladada al Poder Ejecutivo. Aquí con mis invitados hablábamos antes y pues les explicaba algunas cosas que he visto yo siempre en los poderes ejecutivos. También vamos a hablar de la tarjeta de identidad que siguen sin entregarla y también que ya se habla votar con el censo del 2017. Nos vendieron la idea que para esta próxima elección, que está por cumplirse en unos pocos días, porque ya es el 28 de noviembre, íbamos a tener reformas electorales, una espectacular tarjeta de identidad con la cual íbamos a votar las internas. Ahora una buena cantidad de hondureños andamos 2 tarjetas de identidad, que iba a haber un censo depurado, se habla que va a votar con el censo del 2017, no sé si lo depuraron o no, y sobre esto voy a hablar con mis invitados, 3 conocedores del tema. Saludo al doctor Augusto Aguilar, experto electoral, que por cierto viaja a Venezuela el próximo domingo, con 3 expertos más para ver lo que será el proceso electoral en Venezuela. Bienvenido, doctor. Más adelante le pregunto sobre eso. Sí, buenos días. Placer estar nuevamente en tu programa. Con todo gusto lo hacemos para aportar nuestros conocimientos y experiencias a fin de contribuir con el fortalecimiento de la democracia e ilustrar al pueblo hondureño sobre el tema.
Don Lester Ramírez, el representante de la sociedad civil, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias, licenciado Valladares, muchas gracias la audiencia, don Augusto, a Filadelfo que están en casa. Bueno, aquí estamos, ¿no?, de nuevo hablando sobre este tema de no solamente el fraude, se puede decir fáctico, pero también el fraude de hecho, ¿no?, cuando se legisla para generar barreras para la autonomía, para el ejercicio realmente del trabajo que debe hacer el Consejo Nacional Electoral, deja mucho que desear, ¿no? Deja pensar también de que hay un plan realmente de que el proceso electoral fracase como tal, porque eso beneficia y no solamente a este gobierno, ¿no?, sino que en la historia generalmente los partidos que están en poder se benefician de tener el control de estos procesos, ¿no? Así logran mantenerse en el poder también, ¿no? De esos detalles vamos a hablar también. Muchas gracias. Bien, gracias. Don Filadelfo Martínez, bienvenido, gracias por estar con nosotros y con él vamos a iniciar. Las autoridades del Consejo Nacional Electoral están solicitando recuperar su autonomía financiera, ya que al final se dijo que será el Poder Ejecutivo el que tendrá la última firma. Vamos a iniciar con el tema. Don Filadelfo Martínez, gracias por estar. Sus comentarios iniciales, bienvenido. Muy buenos días, Raúl. Es un placer estar de nuevo en la entrevista y un honor estar con Lester, mi buen amigo, y el doctor Aguilar. Es una característica que ya no se puede separar. El proceso electoral de este año es un proceso electoral que, si uno mira para atrás, ha estado plagado de incertidumbres, del estilo y encoge, como usted lo decía en su introducción, la aprobación de la ley electoral, el tema de la tarjeta de identidad, el tema de los sistemas de conteo rápido. Bueno, yo siempre insisto, los resultados de las elecciones primarias internas que tuvimos en marzo de este año tienen un alto grado de duda. Es decir, aceptamos que los candidatos que ahora están presentando, los tres partidos que fueron a elecciones, son los candidatos electos porque pues no nos queda de otra que aceptar esos resultados que se nos presentaron. Entonces, hacia atrás tenemos ya elementos sólidos que nos permiten decir que es un proceso, digamos, plagado de incertidumbres, poco confiable. Y si vemos hacia adelante, yo le digo, solo con el tema de la tarjeta de identidad, el registro de las personas tendrá que hacer un esfuerzo muy grande para asegurar que se puedan entregar las cédulas de identidad a todos los ciudadanos. Y es impresionante. Yo la semana pasada estuve haciendo un trámite en el Instituto Nacional de Migración y me dio risa porque llevé mi nueva cédula de identidad y me pidieron la vieja cédula de identidad. Y entonces pero ¿cómo es posible que en el Estado mismo, que en el gobierno, hay instituciones que contradigan, ¿verdad?, el espíritu de estas iniciativas que están siendo financiadas con el esfuerzo de todos nosotros? Y hablando de la entrega de la identidad, pero hablando del censo, por ejemplo, no es una novedad. Desde prácticamente se hizo este censo, surgieron las dudas y el Registro Nacional de las Personas no ha sido capaz de solventar las dificultades y de asegurarnos que el censo es relativamente bueno. Y digo relativamente bueno porque pues no nos queda de otra también, ¿verdad?, que aceptar que hay debilidades, que hay problemas, que no podemos tener un 100% de certeza sobre todos los productos que se nos están entregando. Entonces, mirando hacia adelante, yo creo que yo me atrevo a hablar ya de fraude. Es decir, el proceso como tal tiene las características de que va a ser un proceso fraudulento. Y yo discreparía un poco con Lester en este sentido, porque creo que es una pregunta de fondo. ¿Quién se beneficia con esta incertidumbre? Pues si yo estuviera en el poder y me quisiera mantener en el poder, yo apostaría a que los resultados no me los cuestionen. Y entonces, a menos que hayan otros intereses más allá de la candidatura oficial del Partido Nacional. Y hacia ahí tenemos que llegar, ¿verdad? Hacia ese tema. ¿Quiénes son los que se benefician realmente con que las elecciones
se realizan, yo siempre insisto, es contradictorio. Hay una vocación cívica del pueblo hondureño que se demostró en marzo. La gente va a votar, lo hace en paz, no pasamos del viva al candidato que tenemos preferencia, pero no hay conflicto. Todos los conflictos son en la esfera de los candidatos, de los activistas de los partidos y esencialmente de los 4 partidos políticos que tienen posibilidades de ganar. Entonces ahí hay, yo diría, contrario a la vocación democrática del pueblo hondureño, una vocación antidemocrática, ¿verdad?, de irrespeto a la ley. Y el mejor ejemplo, la campaña comenzó este lunes, pero un par de partidos hicieron sus lanzamientos un día anterior, una cosa insignificante, pero que en un país que se respetara la ley, eso debería ser objeto de una sanción, si quisiéramos asegurar que tenemos una autoridad encargada de hacer que se respete la ley. Entonces, todos estos asuntos generan una preocupación. Yo no me canso de insistir, yo creo que estamos obligados y es impresionante porque la cooperación internacional, la conferencia episcopal, respetados analistas del país, le piden a los partidos políticos responsabilidad y es como que si habláramos con una piedra, ¿verdad? No escuchan, no entienden y están empecinados en llevarnos a una crisis creada por ellos, pero que no la van a pagar ellos, porque si hay muertos no van a ser a ese nivel, van a ser los ciudadanos que se van a entrevistar. Yo desde ahora estoy señalándolos como responsables. Tenemos que ser más directos en esto, decirles que no pueden jugar con nosotros. Honduras necesita democracia, y la democracia incluye la alternabilidad en el poder. Y entonces, si desde el poder se está jugando para contradecir esto, también hay que decirlo y condenar a todos estos actores que le están jugando sucio al país. Sí, doctor Aguilar, ¿en qué va encaminada esa propuesta de reforma al artículo de la ley de emergencia que plantean las autoridades del Consejo Nacional Electoral? La reforma que está pidiendo a esa parte en donde prácticamente le han quitado la autonomía administrativa al CNE, creo que lo hacen con toda lógica, con toda razón, con toda, diríamos, con toda la legalidad, porque precisamente en la Constitución de la República, cuando se crean las instituciones autónomas, y en este caso el Consejo Nacional Electoral, establece muy claramente que se trata de una institución independiente, autónoma, independiente y sin relación de subordinación con ningún poder del Estado. Y la autonomía, precisamente, eso es lo que significa, que cada institución dispone, toma las medidas necesarias para su administración, para el buen funcionamiento, sin la obligación o la necesidad de estar recurriendo permanentemente al Poder Ejecutivo para efectuar las transacciones o cualquier compra o de materiales o de servicios. En eso precisamente consiste la autonomía, no esperar que los nombramientos de instituciones, promociones, etcétera, provengan del Poder Ejecutivo. Todo eso significa autonomía. Y entonces, con ese decreto y ese agregado, en la aprobación de la ampliación del presupuesto, de que la función administrativa de realizar los pagos o compras, etcétera, tendrán que hacer a través de la SIAFI, o sea, del Poder Ejecutivo. Ahí se está desnaturalizando la autonomía de una institución que, además de ser independiente y autónoma, es de seguridad nacional. Creo que ha sido un gran error y despierta sospechas o desconfianza en la ciudadanía, de tal manera que creo que las magistradas o las concejales están en toda la razón y en todo su derecho de haber presentado ese proyecto de reforma a ese decreto del Congreso Nacional. Sí, Lester. Mire, yo creo de que en Honduras y en países de Latinoamérica nos han hecho creer de que tenemos democracias plenas, ¿no? Con el simple hecho de ir a elecciones, para muchos países, e incluso la misma comunidad internacional,
ya se celebró como que nuestros países habían ya entrado a un nuevo momento histórico, ¿no? De la democracia, de la prosperidad, de la igualdad, de la riqueza. Sin embargo, lo que realmente tenemos en nuestros países, y esto es lo que ya los estudios están demostrando después de 40 años de democracia, ¿no? Que se le dice comúnmente la tercera ola de la democracia, es que en realidad siempre el ADN del autoritarismo que venimos, ¿no?, jalando desde tiempos históricos, incluso aún antes de que se independizaran estos países, está muy presente, ¿no? Es más, es mucho más fuerte la inercia autoritaria que la inercia democrática, ¿no? En nuestros países son considerados ya por, ¿no?, instancias como el The Economist como democracias híbridas. ¿Qué quiere decir eso, no? Que, ¿no?, hay elecciones, pero el poder autoritario sigue dominando esas elecciones. Y por eso ya está demostrado de que el 70% de las elecciones en Latinoamérica desde los 90s gana el oficialismo. Y eso nos está demostrando de que mientras el oficialismo, que aquí estamos hablando, que son regímenes presidencialistas donde el poder se concentra en el presidente, el titular del Ejecutivo, tiene control, como el ejemplo ahora mismo del Consejo Nacional Electoral, del proceso de pagos, ¿no?, del presupuesto de estas instituciones que tienen rango constitucional, que están por encima, ¿no?, de cualquier otro ente desconcentrado o ente de la administración pública, ¿no? Otros procedimientos es el control del proceso legislativo, ¿no? Y también lo hemos visto, ¿no?, qué tan accidentado ha sido poder aprobar leyes. Aún no tenemos una ley de justicia electoral y parece que también no la vamos a llegar a tener, lastimosamente, ¿no? Y esos son los elementos que nos demuestran, ¿no?, de que quisiéramos pensar, ¿no?, de que todo mundo, ¿no?, y que el caos beneficia a todo mundo en estos momentos, ¿verdad?, porque eso genera incertidumbre, pero el caos a quien más beneficia es a cualquier partido que está en gobierno, porque es el que controla los recursos del Estado, controla el presupuesto, controla el proceso legislativo, incluso hasta controla el aparato de seguridad pública, ¿no?, las Fuerzas Armadas o la policía. En ese sentido, hay que tener mucho cuidado con lo que está sucediendo en el país. Me preocupa el hecho de que ahora mismo las encuestas están muy cercanas. Si continúa este patrón de tener encuestas muy cercanas, de los resultados muy cercanos, y el día de las elecciones se empieza a dar muchas inconsistencias en las mesas, hay retrasos en la transmisión de los resultados, hay problemas con el Censo Nacional Electoral. Entonces, todo esto se va a escalar a una situación de crisis, y eso es lo que creo que debemos estar alertando, debemos estar previniendo, debemos estar mitigando. Un indicador de una situación de conflictividad es justamente lo que está sucediendo ahora mismo con esta aprobación de esta ley, donde obviamente se le quita, ¿no?, o se le reduce la autonomía al Consejo Nacional Electoral. Para reducir la conflictividad necesitamos regresar al status quo, y eso implica de que el Consejo Nacional Electoral tenga toda la potestad y todas las garantías de poder emitir sus pagos correspondientes, ¿no? Y quitando a la par el elemento de la transparencia y la rendición de cuentas que debe tener, yo creo que ese es un elemento que le va a reducir la conflictividad de este momento, le va a reducir las tensiones interpartidistas que hay en este momento, y creo que esto también le va a dar confianza a la población, a pesar, ¿no?, de como dijo el doctor Augusto, de lo accidentado que ha sido, y como dijo Filadelfo también. Creo que esos son los elementos las concesiones que el poder dominante en este momento debe dar para buscar, ¿no?, equiparar la cancha de juego, ¿no? Sí. Licenciado Filadelfo, es indispensable para la autonomía del Consejo dicha enmienda también. ¿Cuántos votos se requieren para reformar el artículo 1 y que esto sea posible? Bueno, yo creo que si un acuerdo con el Partido Nacional será difícil, ¿verdad?, que se pueda hacer esta reforma. Y el Partido Nacional, de manera, digamos, yo diría confusa, porque su representante en el Consejo Nacional Electoral se ha manifestado en contra de esto, pero no tenemos explicaciones, digamos, muy claras a nivel del Parlamento. Los procesos políticos son procesos de diálogo,
Y es impresionante, ¿verdad? Porque se supone que durante todas todo este proceso electoral, el liderazgo del Partido Nacional, del Partido Liberal y del líder fundamentalmente han estado dialogando. Pero es un diálogo en el que no produce acuerdos sustanciales, acuerdos que nos lleven a la paz. Entonces, si el Partido Nacional no entiende, y vamos a decirlo de esta manera, no entiende, que requiere dar un paso hacia adelante para garantizar que la ciudadanía esté conforme con los resultados, que la ciudadanía pueda participar libremente en el proceso electoral, como dije anteriormente y como ratificaron Lester y el doctor Aguilar, vamos hacia una nueva crisis. Vamos hacia una nueva crisis. Y ahí está, yo creo que el tema es que esto confluye, es como un embudo y vamos caminando hacia las elecciones de noviembre, pero cada vez con más y más elementos que generan dudas. Yo no soy experto en el tema de esta reforma, creo que es una reforma simple, ¿verdad? La que se tiene que hacer. Y no creo que el Partido Nacional se vaya a dividir en esto. Así que si algo me toca decir es que yo llego un llamado a la dirigencia del Partido Nacional para que contribuya a que el país se sienta tranquilo con esto, ¿verdad? Y procedamos entonces a garantizar lo que el doctor Aguilar decía, que el Consejo Nacional Electoral tiene toda la autonomía, todo el respaldo institucional para poder cumplir con su labor. Es necesario, es importante que haya elecciones. Las elecciones son una ventana para poder abrir un diálogo fructífero que el país necesita para enfrentar los problemas más acuciantes que tenemos. Pero si las elecciones se desarrollan en un marco de desconfianza, entonces estamos contribuyendo no solo a una crisis política, sino a posponer la solución de otros problemas de mayor importancia en el país. Así que yo insisto, yo creo que viene del diálogo de estos tres partidos, pero de estos tres partidos el Partido Nacional sin duda juega un rol fundamental, ¿verdad? Para darle tranquilidad al país. Totalmente de acuerdo. ¿Cuál puede ser la posición del Partido Nacional? Sin ellos, es cierto lo que decía el licenciado Filadelfo Martínez, sin el Partido Nacional no hay nada. Sí, indudablemente. Y tomando en cuenta lo que dice don Lester, sí. ¿Su experiencia qué le dice? Bueno, vamos a referirnos a los hechos recientes en donde se ha demostrado que por la actitud, diríamos, o la estrategia del Partido Nacional, este proceso electoral ha tenido enormes atrasos y estamos en una situación difícil. Esto comienza desde la aprobación de la ley. Toda una tardanza y sabemos que eso fue premeditado, no fue una cuestión circunstancial. La ley debió haber estado aprobada 4 meses antes de la fecha en que se aprobó, quizá más, pero con disculpas o con pretextos se fue atrasando. ¿Cuál era la situación? ¿A qué se debía, desde mi punto de vista, esa actitud de no querer aprobar la ley electoral? Desde mi punto de vista, como decía, es porque el Partido Nacional estaba evitando que en cualquier momento los partidos de oposición unidos hubiesen exigido la segunda vuelta. Y a eso sistemáticamente el Partido Nacional se ha opuesto. Entonces, por eso lo llevaron hasta el final y no se aprobó en el año anterior porque la segunda vuelta implica reforma a 2 artículos por lo menos de la Constitución de la República y eso hay que hacerlo en dos legislaturas. Entonces, por eso lo llevaron hasta el siguiente año para que no hubiese oportunidad de solicitar o de exigir la segunda vuelta. Lester. Yo creo de que, volviendo ¿no? al argumento que uno pensaría y que diría, bueno, si el Partido Nacional tiene todas las de ganar, ¿por qué
da la percepción que también quiere obstruir un proceso, ¿no? Y esa es la lógica, se puede decir, más racional que hay, ¿no? Pero también sabemos, y recalco, ¿no? Nuestros valores democráticos, se puede decir, nuestra cultura democrática es muy pobre, ¿no? Es muy baja. Las elecciones en Honduras se han visto siempre, ¿no?, como una oportunidad de hacer trampa, ¿no? Ya muchos políticos, muchos incluso, ¿no?, expresidentes han reconocido cómo se hace el fraude, ¿no?, en diferentes etapas del proceso electoral, ¿no? En ese sentido, yo creo de que el Partido Nacional obviamente necesita en el Congreso Nacional tener, ¿no?, mayoría calificada para hacer esta reforma en primer lugar, ¿no? ¿De quién puede venir la presión? Bueno, en primer lugar, de los mismos partidos políticos. En segundo lugar, que creo que es la instancia que generalmente los partidos políticos escuchan más, muchas veces por encima de la ciudadanía, esa es la cooperación internacional, ¿no? El problema es que en este momento, si se le pide a la cooperación internacional, ¿no?, hacer su incidencia, hacer su diplomacia preventiva, si se puede decir de esa manera, más adelante también se le va a argumentar de que ha estado ¿no?, interfiriendo en asuntos nacionales de soberanía del país, ¿no? Entonces este momento es muy crítico, ¿no? Hay muchas dificultades por eso, ¿no?, porque todo el mundo se descalifica, realmente no hay una oportunidad de liderazgos también por parte de organizaciones de sociedad civil, del sector empresarial también, que hagan una voz uniforme en este momento, y eso creo que es lo que se va a necesitar en los próximos 3 meses, ¿no? Tener presión social, presión de los grupos empresariales para asegurar, ¿no?, que el proceso electoral del 28 de noviembre y lo que suceda después sea lo más estable, lo más transparente y que podamos tener una transición pacífica del poder. Yo creo que todos deberíamos estar apuntándole a eso, ¿no? Sin importar quién gane el proceso electoral, en este momento cualquier proceso donde se perciba, ¿no?, la mínima onza de fraude va a afectar el gobierno que tome posesión en el 2022. Ahora mismo el Partido Nacional en su campaña, ¿no?, habla de que Tito es diferente. Sin embargo, estas son las muestras de diferencia que debe mostrar el Partido Nacional. Argumentar claramente de que están dispuestos a dialogar para hacer la reforma, están dispuestos ya a establecer concesiones mínimas, diría yo también, ¿no?, para la convivencia electoral. Creo que eso es necesario en este momento, si no, lastimosamente vamos a tener un proceso electoral donde ¿no?, cualquier candidato presidencial que salga electo va a tener serias dificultades de legitimidad, de credibilidad, aunque sea un personaje carismático, aunque sea un personaje que pueda tener intenciones de cambiar el país, siempre va a tener esa mancha del resultado electoral, ¿no? Entonces yo creo que hay que verlo no solamente en el corto plazo, creo que hay que verlo también en la sostenibilidad de cualquier nuevo gobierno, y me parece de que estos son los cambios que se tienen que empezar a hacer aún antes de tomar posesión, ¿no? Empezar realmente a promover igualdad en la cancha de juego, ¿no? Porque cuando hay desigualdad es cuando hay desconfianza, ¿no? De no enmendarse esto, ¿cómo puede afectar el cronograma electoral, el trabajo de los magistrados en el Consejo Nacional Electoral de Ana Paola Hall, que está presidiendo en este momento, la abogada Rixi Moncada y Kelvin Aguirre, el abogado Kelvin Aguirre? Doctor. Vea, esto de la nueva tarjeta de identidad, aquí precisamente en este medio de comunicación, desde hace más de un año, me han entrevistado varias veces y siempre opiné lo que voy a decir ahora. Habían otras prioridades o existen otras necesidades más, diríamos, significativas para el pueblo hondureño que la nueva tarjeta de identidad. Porque si se trataba, y esa fue la motivación principal, de depurar el censo, hay otras formas menos costosas, menos engorrosas, menos difíciles para depurar un censo como no lo han hecho en otros países. Pero aquí esa fue la principal motivación
y se hizo una cantidad de improvisaciones, y ahí nos dimos cuenta de cómo la falta de experiencia de los miembros que nombraron en el Registro Nacional de las Personas contribuyó a que estemos en esta situación tan irregular y tan conflictiva con esto de la nueva tarjeta de identidad. Imagínese usted que prometieron que iban a tener documentada toda la población con el nuevo documento de identidad desde las primarias. Estamos ya muy cerca de las generales y el problema continúa, porque no tomaron en cuenta que aun cuando se dispongan de los medios tecnológicos, humanos, financieros, hay que considerar también el comportamiento de la población. Los hondureños dejamos las cosas para última hora. Si se hubiese hecho con el tiempo suficiente esta nueva, diríamos, obtención de una nueva identificación, entonces se hace en años, eso no es de meses ni de días, de tal manera que vamos a llegar a las elecciones generales y es muy probable, este es lo que puede preverse, es que se va a tomar la misma disposición que en las elecciones primarias, en donde se puede votar con dos identidades, como ya ha sucedido en otras oportunidades aquí en el país. Doctor, perdone, se me vino a la mente, y tanto a don Lester como a don Filadelfo, eso fue allá, en el tiempo de doña Nora. Y hoy estamos en el 2021 y parece que vamos a la misma. ¿Qué tal este país? ¿Cómo avanzamos? Exactamente, son tantas irregularidades, tantas, diríamos, soluciones que se le buscan al problema equivocadamente. Pero no dejamos también de pensar que están de por medio también los intereses económicos. Esos son millones y millones que se han invertido en este proceso de obtener una nueva identidad. Creo que el censo no va a estar depurado, así como se espera, no va a estar depurado. Probablemente contribuyan a clarificar o a hacer más confiables las elecciones otras medidas que se han tomado con la nueva ley, más que la obtención de un nuevo documento de identidad. Entonces hay que estar pensando que de repente va a suceder lo mismo que sucedió hace ya muchos años atrás, que las dos identidades van a tener validez para poder ejercer el sufragio. Licenciado Filadelfo. Yo considero que es impresionante, ¿verdad? Y por eso apelo al diálogo, a la voluntad política. Yo estoy convencido de que se va a llegar a esa solución, ¿verdad? De que vamos a utilizar un y otro censo, porque esa es la historia, que si viendo para atrás así es. Y esto no sería problema si los partidos tuvieran un mínimo de confianza entre ellos mismos. Pero como decía Lester, la vocación antidemocrática de ellos es que van a las elecciones y lo demuestran las elecciones, yo repito, internas, con la voluntad de hacer fraude. Se hacen fraude entre ellos mismos. ¿Por qué nos debería extrañar que se hagan fraude ya con sus contrincantes, digamos, tradicionales? Así que yo sí estoy convencido de eso y podría funcionar si tienen voluntad, pero va a ser una excusa para generar esa incertidumbre. Y aquí yo creo que el problema de fondo es que, y no es una solución que se va a dar ahora, es que yo sí creo que estas elecciones muestran que definitivamente es un error, ¿verdad?, del país encomendar la administración de los procesos electorales a los contendientes de los procesos electorales, a los partidos políticos. ¿Ya? Los partidos políticos en Honduras son juez y parte, son los que están participando en el juego, pero además son el árbitro. Y entonces, pero si usted le agrega el elemento de que todos tienen una vocación antidemocrática de hacer fraude,
¿verdad? O de imponer sus candidatos. Entonces, entonces el partido, sin haber comenzado, ya es un partido que va a tener resultados amañados. Entonces, creo que es la lección aprendida. Ojalá podamos corregirla pasado este proceso electoral, pero no hay duda, ¿verdad?, de que vamos a tener que aceptar, ¿ya? Porque si usted profundiza, digamos, en por qué no hemos sido exitosos en la entrega de la tarjeta de identidad, por qué hemos tenido problemas con el censo, y se da cuenta que es que el reclutamiento del personal del Registro Nacional de la Persona, de ese proyecto de Identifícate, se hizo con criterios políticos sectarios. Y entonces ahí muchas de las personas que trabajan eran buenos activistas, pero malos técnicos, que no sabían, después de haber sido entrenados en cómo se maneja el software que tienen, y aún así no podían manejarlo, porque ellos estaban más enfocados A recuperar la señal del licenciado. Ya. con las huelgas. ¿Cuántas huelgas han hecho? Lester. ¿Aló? Sí. Yo creo que, bueno, hay que entender que en Honduras y en muchos de los países que tienen conflicto y violencia política, hay tres razones principales por el cual se da estas situaciones de conflictividad y de violencia y todo lo que estamos hablando hoy en la mañana, ¿no? Por un lado, ¿no?, y lo decía Filadelfo, esa cultura antidemocrática, ¿no? Ese es como por decir, ¿no?, todo el entorno que engloba el comportamiento y los incentivos que hay, ¿no?, de parte de los diferentes actores políticos. El segundo grado o el segundo nivel es el asunto de las reglas del juego electoral, es decir, cómo se diseña el proceso, cómo se administra, cómo se organiza, cómo se resuelven las controversias, ¿no?, y cómo se establecen realmente las reglas para jugar. Y eso ya lo hemos hablado, son reglas muy desiguales. Hay situaciones donde los partidos políticos que no están, ¿no?, en la mesa controlando el Consejo Nacional Electoral no tienen voz, ¿no? Y eso yo creo que es, de nuevo, esos son los valores antidemocráticos que tiene el sistema político hondureño. Y el tercer elemento, y creo que ese es el fundamental en este contexto, y ese es por el cual mueve a la maquinaria política electoral, es, ¿no?, la necesidad de agenciarse de recursos del Estado. Es decir, hay una motivación clara, ¿no?, para buscar, ¿no?, llegar al poder para tener ingresos, tener oportunidades de empleo, tener oportunidades de negocios, ¿no?, los contratos, todo lo que el poder, todo lo que el Estado le brinda, ¿no?, a una estructura político-partidista en términos de recursos, acceso a privilegios y, ¿no?, poder hacer negocios con sectores externos, ¿no? Entonces, ese es el elemento fundamental. Si pudiésemos nosotros, ¿no?, como ciudadanía, como, ¿no?, actores externos al proceso y que únicamente muchas veces nos piden únicamente el voto, generar presión para realmente poder, ¿no?, reducir esos incentivos perversos, porque en realidad son incentivos perversos. ¿Cómo poder garantizar, ¿no?, a los partidos políticos que puedan tener reglas justas si ni ellos mismos la van a poder acordar? Entonces, ese es el gran dilema en un contexto donde también hay que comprender, ¿no?, la ciudadanía es muy indiferente a estos problemas. Nosotros posiblemente somos, ¿no?, un grupo muy reducido, pero las personas que están, ¿no?, tierra adentro de este tema no es de su interés, ¿no? Ellos ya tienen, ¿no?, una idea clara por quién va a votar, y eso también está muy alineado con el tema del clientelismo político, el tema de la compra de votos. Entonces, al final también, ¿no?, son diferentes niveles donde este proceso electoral se puede decir, desarrollando, pero al final la gran masa poblacional, y con esto quiero terminar, ¿no?, los países que realmente llegan a producir un cambio, ¿no? El licenciado Valladares estaba diciendo, ¿no?, que hace más de 20 años también se utilizó la tarjeta de identidad, las dos tarjetas, ¿no?, en el 98, creo que fue en el proceso del 97, por ahí, ¿no? 97. Sí. ¿Qué nos dice eso? De que Honduras no ha tocado a fondo. Si seguimos repitiendo los mismos comportamientos, si seguimos repitiendo las mismas tácticas de hace 20, 30, 40 años,
de cómo cometer fraude a lo interno de los mismos partidos, pero también entre los mismos partidos. Eso nos demuestra que Honduras, lastimosamente, la democracia, la sociedad hondureña, no ha tocado fondo y que todavía, ¿no?, estas tácticas de antaño son muy, muy rentables, tienen muy, muy buenos resultados, pero mientras la ciudadanía, mientras la población, mientras también las demás élites, porque aquí es importante también decirlo eso, ¿no? Honduras como democracia en 1980 nace por un pacto de élites. Y son las élites realmente las que definieron cómo el sistema político iba a funcionar. Ahora bien, las élites tienen que revisar si realmente el sistema político le está funcionando a ellos, si realmente tener procesos electorales con violencia, con gobiernos que no tengan legitimidad, sumamente inestables, que no tengan capacidad de gobernar, le va a beneficiar al empresariado. ¿No? Todos estos elementos creo que es importante tratarlos, porque también tenemos esa visión de que este es únicamente un problema entre los políticos. No, este es un problema de país que lastimosamente muchos sectores son indiferentes o muchos sectores realmente están esperando más bien el resultado final para intervenir, ¿no? Entonces yo creo que hay que actuar de manera muy preventiva, hay que empezar a hablar, ¿no?, de este tema seriamente, confrontarlo, como decía Filadelfo, porque si no, se nos va a ir de las manos este problema, ¿no? Bueno, así estamos muchos hondureños. ¿Me enfoca? Dos identidades. Pero hay unos que esta que nos habían prometido no la tienen. Dicen que 2 millones y la tal PCI, empresa esa, no cumple, sigue fallando. Doctor, usted que tiene experiencia en eso, ¿de qué ríe? Risa le daba. Así es. Para no llorar. Para no llorar. Es que esa fue una decisión equivocada. En primer lugar, un proceso de documentación en un país. Eso no se hace en meses, se hace en años. Si se hubiese hecho por los procedimientos normales, no se hubiera presentado la necesidad de hacer ese tal enrolamiento, sino que para eso existen más de las 298 oficinas del Registro Nacional de las Personas, y pudo haberse ampliado un poco más, pero no disponer a contratar activistas, que eso hasta es ilegal, para andar documentando en brigadas y en los municipios sobre la documentación, sobre la identificación de las personas. Entonces todo eso nos tiene en esta situación, diríamos, confusa, y no se sabe qué medidas van a tomarse. La otra cosa es que se nombró a personas, yo ni las conozco, que nunca habían trabajado ni tenían ninguna experiencia en materia electoral ni de identificación, de tal forma que ahí se pagó la novatada y empezaron a ofrecer o a hacer promesas que no las pudieron cumplir, el hecho de tener terminado ese trabajo en poco tiempo. Entonces, esto nos hace reflexionar. El gran problema en este país, es como bien lo decía usted, es que los partidos políticos son juez y parte. Ya en toda América Latina, las representaciones en la Junta Receptora de Votos o mesas electorales, como quiera llamarse, eso no es atribución de los partidos. En toda América Latina es un voluntariado o lo hacen por medio de convenios con los colegios, con los gremios, con las universidades, o a través de un voluntariado como lo hacen en muchos países. Pero aquí la mayor dificultad o el mayor problema está en que todos los partidos tienen la actitud, la necesidad o la creencia de que deben tener un miembro en cada mesa, porque no es a administrar el proceso, sino a defender sus votos. Esa es la motivación que están suponiendo, que todos los demás llegan con la intención o el propósito de robar votos. Sí. Esto es una cultura. Imagínese usted que países como Chile, para hacer la comparación,
Los miembros de mesa son vitalicios, es un voluntariado, es un honor, es un privilegio. Y los mismos miembros de mesa que estuvieron hace 40 o más años son los que continúan administrando los procesos electorales en sus barrios o en sus colonias. De tal manera que nosotros vamos a la cola en un montón de cosas. Esto lo digo, hasta me da un poco de, así de como para reír, ¿no? Mira, Raúl, eso de la tinta indeleble. ¿Risa o dolor? Sí, las dos cosas. Eso de la tinta, eso ya creo que solo un país en América Latina y Honduras han quedado utilizando por el gran nivel, el grado de desconfianza que tenemos. Cosas como esas. Entonces andamos muy, muy atrás. Imagínense usted, recientemente hubo elecciones en Perú. 30 millones de electores. ¿Sabe cuántos miembros de mesa son? 3. Y aquí queremos tener 14. Entonces, todas esas cosas nos llevan a la conclusión de que lo que sucede en nosotros es toda una cultura, como bien lo decía usted, toda una cultura de la desconfianza, del fraude, de la poca vocación democrática, sobre todo en las élites, porque el pueblo, al fin y al cabo, pues de alguna manera ha madurado, ha ido avanzando en su forma de ver las cosas en política. Pero si las élites continúan con esa actitud de pensar siempre que cada proceso electoral debe evitar, es decir, contribuir más bien de manera directa o indirecta a que exista fraude. Entonces, por eso Honduras está considerado, esto yo lo he oído en foros internacionales, como uno de los países con menos confiabilidad en su proceso electoral. En las elecciones de México que estuve, ahí estaban la exrectora de la universidad y estaban otros hondureños, incluso andaba un miembro del organismo electoral. A mí me dio una tristeza cuando un expositor en un evento académico dijo que habían 2 sistemas electorales más corruptos en el mundo, uno de un país de África y el de Honduras en América Latina. Licenciado Filadelfo, ¿y qué pueden hacer los miembros del Consejo Nacional Electoral para superar todo esto? Y bueno, lo que dice el doctor Aguilar, y quitarnos eso, y que, bueno, si en el 2017 hubo ese gran problema, esperamos todavía, abrigamos la esperanza de que no haya caos ni pleito y que sea una elección limpia y que gane el que el pueblo hondureño decida. ¿Qué deben hacer las autoridades del Consejo Nacional Electoral para superar todo esto y sacar bien el proceso? Previamente quiero referirme, de hecho Lester mencionó la revista The Economist, ha estado sacando unos artículos muy interesantes sobre la crisis en Afganistán. Y Francis Fukuyama escribe un artículo muy interesante en que dice que Estados Unidos va camino a perder su liderazgo en la hegemonía mundial. Y dice Fukuyama que las razones de la pérdida de ese liderazgo no son factores externos, son factores internos. Y menciona claramente el conflicto electoral recientemente pasado en Estados Unidos. Es decir, los procesos electorales fortalecen el liderazgo de los países, no solo a nivel interno, sino a nivel externo. Y vea usted cómo estos analistas están planteando. Así que no estamos hablando de algo de poca importancia, estamos hablando de un problema total para la democracia y para el desarrollo de Honduras. Yo en el tema de las políticas creo que el Consejo Nacional Electoral puede ser muy poco, insisto, la palabra lo tienen los diputados del Congreso Nacional de la República, son ellos los que pueden hacer la reforma, pero sí yo les pido, porque creo que hay un poco de teatro en el manejo, y una autoridad electoral debe ser menos, digamos, así como que le fascinan las cámaras, y concentrarse, y es normal que haya discusiones, que haya debates, pero estos debates deben manejarse de manera más prudente, porque se requiere transmitir un mensaje de certeza, de confianza en el proceso electoral. Pero hasta ahora lo que hemos visto es un debate en el que se conjugan estos elementos de intenciones antidemocráticas
y un afán protagónico desmedido de algunos miembros del Consejo Nacional Electoral. Lester. Yo, en realidad, bueno, también no comparto la opinión de Filadelfo, y yo agregaría también de que Kelvin Aguirre va a estar presidiendo el Consejo Nacional Electoral a partir, creo que del 17 de septiembre, es decir, prácticamente en menos de 15 días, Kelvin Aguirre obtiene la representación legal, si se puede decir así, del Consejo Nacional Electoral. Es el que va a tener que gestionar, ¿no?, estos trámites de pago en el caso de que se tenga realmente contratadas las empresas, tanto del TREP como la de las huellas dactilares, para este proceso electoral. Creo que Kelvin Aguirre ha demostrado y ha querido ser, ¿no?, en cierta medida también, a pesar, ¿no?, de la carga que tiene de su partido político, tener una imagen más ponderada, menos sesgada, si se puede decir, en este contexto. Y creo que él tiene un importante rol demostrando de que si estas reformas legales no se pueden producir en el tiempo que es necesario producirlas, llevar un acuerdo entre los consejeros y las consejeras de que los pagos se van a hacer a tiempo, de que no se van a obstaculizar, de que el Poder Ejecutivo y especialmente Casa Presidencial no va a intervenir o interferir en el trámite de pago, de que la asignación presupuestaria va a estar ya comprometida dentro del Tesoro Nacional. Todos estos elementos del proceso presupuestario y de la aprobación de la pagaduría, del F01, todos estos elementos, me parece que Kelvin Aguirre tiene un rol muy importante en dar seguridad y demostrar, ¿no?, de que no se va a obstaculizar ningún pago, no se va a obstaculizar también la acción, ¿no?, del Consejo Nacional Electoral por trámites administrativos internos que pueda tener la administración pública hondureña. Yo creo que él tiene un importante rol en esto. Y de nuevo, ¿no?, yo creo que aquí también la importancia de actores externos a este proceso electoral es necesario. Yo creo que el 2017, la crisis del 2018, nos demuestra claramente que desafortunadamente la clase política no puede resolver sus problemas por sí mismo, dado los altos niveles de desconfianza. Hay una especie de, como se le dice en teoría de juegos, ¿no?, el dilema del prisionero, ¿no? Y prácticamente lo que está sucediendo es que ningún partido va a poder demostrar o brindar, ¿no?, concesiones o acuerdos, porque teme perder su posición, pierde su nivel de competitividad, y por eso ningún partido en este momento va a llegar a un acuerdo, se puede decir, altruista, sin tener una garantía de que, ¿no?, esa negociación se va a poder materializar y que se va a poder hacer efectivos los compromisos. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que mientras los partidos políticos se desconfíen mutuamente de ellos mismos, tienen que venir actores externos a mediar esos procesos. Y eso es lo que también hace falta en nuestro caso, ¿no? Podemos estar en estos paneles, podemos estar, ¿no?, teniendo webinars, videoconferencias, hablando de la problemática, pero si realmente no podemos ejercer presión externa desde diferentes sectores, no vamos a poder realmente también producir un cambio en las reglas del juego electoral en este momento, ¿no? Doctor. Sí, fíjese que estaba recordando en ese momento que la nueva ley electoral, la que se aprobó y la que participamos nosotros en la redacción, establece un plazo de 6 meses para que el Consejo Nacional Electoral pueda hacer una reestructuración. Eso implica contratar nuevo personal y también cesar a otras personas al interior del organismo. Algo tiene que ver precisamente esa relación entre los pagos o la erogación de estos fondos, porque acuérdese que en la estructura del organismo electoral ahí hay una cantidad, como la distribución de los cargos era entre varios partidos, entonces eso implica que el Partido Libre está en serias desventajas y que al proceder a una reestructuración iban a tener que
despedir o cesantear a personas de otros partidos. Algo tiene que ver eso, no me queda ninguna duda. Muy buena observación, muy buena observación, pero también el momento para hacer una reestructuración en pleno proceso electoral, sabemos, ¿no?, lo que usted dice, hay desventajas, me imagino de que hay bastantes ¿no?, situaciones donde Libre se siente, ¿no?, en una situación de desventaja y quiere contratar personal para nivelar este juego de partidización que hay en el Consejo Nacional Electoral, pero también el timing, ¿no? Yo creo que esto, como usted dice también, si se hubiese hecho un diagnóstico claro del Consejo Nacional Electoral cuando se estaba reestructurando, cuando se estaba nombrando a los mismos consejeros, y ahí demostrar claramente de que sí, hay una situación de debilidad por esa asimetría de poder, si se puede decir. Sí. Sin embargo, la otra cosa que es importantísimo es que cuando se eligió al organismo, a los 3 miembros, los suplentes, recuerde que a ver si nos recordamos que hubo un problema con la cuestión de quién iba a ejercer la presidencia en el primer periodo. Entonces, todo esto que para las elecciones generales esté ahora Kelvin en la presidencia, eso no es una casualidad. Eso fue planificado desde el preciso momento en que se eligió a la primera presidenta, que fue Rixi Moncada, calculando que para esta fecha, como la presidencia es rotativa, cada año uno de los 3 miembros, entonces calculando para que estuviera en la presidencia en las generales el miembro que propuso el Partido Nacional. Y ahí es donde la tesis de Filadelfo entrejuega, ¿no? Dice, no le conviene cometer fraude porque ellos quieren demostrar más bien de que ellos son los limpios en este momento. Pero ahora yo quiero agregarle un elemento más. Y aquí creo que sí es un error por parte del Congreso el haber, diríamos, coartado al organismo electoral en su autonomía, en la parte administrativa. Si el día de mañana resultan serios problemas, crisis, etcétera, en el proceso electoral, el mismo Congreso Nacional o el Poder Ejecutivo asume una gran responsabilidad, porque precisamente el organismo electoral puede argumentar y con justa razón de decir que hubo tantas irregularidades y un proceso electoral cuestionado porque no se hicieron las erogaciones a tiempo y que eso hizo que se cometieran errores o atrasos en todo lo que es el cronograma y la contratación de los servicios y de las personas. Es más, imagínese usted que las Fuerzas Armadas reciben precisamente un presupuesto, se les asigna una cantidad que anda alrededor de unos 30 millones de lempiras para la cuestión del transporte del material electoral de ida y de regreso. Pues yo no sé si los coroneles o los miembros de las Fuerzas Armadas van a tener que ir a cobrar, a gestionar el pago ante el Poder Ejecutivo, ante la Secretaría de Finanzas. Todas estas cosas hay que considerarlas y que de alguna manera está causando serios problemas al organismo electoral. La gente del Partido Nacional habla de que ellos están en desventaja en el Consejo Nacional Electoral porque están 2-1, por liberales y libres se unen en la votación, Ana Paola y Rixi, dicen los nacionalistas, y ellos están en desventaja. Licenciado Filadelfo, ¿qué piensa de eso? Y solo quiero recordar que tuvimos Consejo Nacional Electoral sin tener ley electoral, porque hay un enjuague político. Se supone que el Consejo Nacional Electoral tiene una tarea hasta cierto punto muy cansada, pero es asegurarse que se respeta la ley. Entonces ahí yo no entiendo, eso es el conteo de 2-1, de 3-2, de 1,5 a 1,5. Es hacer que se respete la ley. Y en asegurar que se respete la ley pueden haber interpretaciones, yo entiendo eso, pero son, digamos, en casos extremos. Pero de ahí la función principal del Consejo Nacional Electoral es organizar el proceso electoral, asegurar que todo va a estar
en el momento preciso en cada uno de los municipios del país para que la ciudadanía pueda ir a votar. Y el conteo de votos no es 2-1. Ese es leer una papeleta electoral y leer las marcas, quién votó por fulano y mengano. Yo le digo, es que ese problema, y hay que decir, porque yo quiero insistir, es que mientras tengamos ese enfoque va a ser difícil. Y repito esto, es interesante. Hubo debate de cómo se integraba el Consejo Nacional Electoral, y ahí el liderazgo político fue capaz de ponerse de acuerdo por encima del procedimiento, es decir, sin tener ley, tenemos Tribunal de Justicia Electoral y todavía no tenemos una ley de justicia electoral. Es decir, son los absurdos, pero eso viene de la mentalidad de los, hay que decirlo también de esta manera, de los dueños de los partidos que son los que deciden en el Congreso. Y eso ya no puede ser, ¿verdad? Lamentablemente va a ser, porque no lo podemos cambiar de la noche a la mañana. Y las elecciones se van a realizar en este marco de incertidumbre, con estos líderes que no entienden que el país tiene que avanzar hacia adelante, tiene que modernizarse. Pero yo sí coincido con Lester, hemos sido un poco lentos, porque sí, yo lo veo de esta manera. Creo que como ciudadanía tenemos que acudir en auxilio de esta élite política para ayudarla a salir del estancamiento que tienen. Ellos van a ser responsables por lo que está ocurriendo. Son los únicos responsables, pero yo injustamente me atribuyo una responsabilidad en tanto no hago un esfuerzo por intervenir, para ayudar y para sacar esto adelante. Cuando estábamos por iniciar el programa, unos minutos antes todavía Isabela y Fernando estaban en el noticiero, le preguntaba yo al doctor Augusto Aguilar, doctor, ¿y en estas elecciones pueden hacer fraude o no? ¿Se acuerda que le pregunté eso? Sí. Si me responde, por favor, lo que me dijo. Sí. Hay factores externos. Aquí el fraude creo que es algo semejante a lo que ha sucedido en otros países, que no es necesariamente al interior del organismo electoral ni al interior de los procesos electorales, y no por factores externos. Usted mencionaba la compra de votos. Me parece que para ahí vamos, que en Honduras eso es lo que va a suceder en este proceso electoral. Va a haber mucha compra de votos y eso constituye un fraude y está prohibido, es uno de los delitos electorales señalados en la ley. Y quisiera llamar la atención sobre algo importante, Raúl. Esto es importante, lo que voy a mencionar. En la ley electoral anterior y en el proyecto que se presentó en el Congreso, se establece que cuando fallece o renuncia el propietario, sea de diputado o sea de presidente de la República, automáticamente lo sustituye el suplente. Así estaba en la ley anterior y así iba en el proyecto, pero fue reformado en el Pleno del Congreso. Y ahora, si fallece o renuncia el titular en este proceso antes de llegar a las generales, no lo sustituye el suplente, sino que lo sustituye una persona nombrada por el partido político respectivo. Lo dejo esto para reflexionar qué puede significar eso. Sí. Entonces, hay otras cosas también que fueron cambiadas, que no se aprobaron tal como se presentó en el proyecto, pero ese punto es de los más importantes. La otra cosa, hubo ahí una reforma al proyecto en relación a la deuda política, que de alguna manera se pasó de un lugar a otro. Ya no se paga la deuda política por la cantidad de votos ni por un porcentaje en relación a lo que obtuvo cada partido, sino que eso se pasó a una asignación de fondos a los partidos políticos para capacitación, un 10%. Casi es el equivalente al 15% mínimo que se ha pagado tradicionalmente a los partidos minoritarios. De tal manera que esa ley lleva algunas lagunas
y unas situaciones que son dignas de reflexionar sobre lo que puede suceder. Sí, sí. Nosotros hemos contabilizado, según los cambios a la ley electoral, 5 diferentes maneras de financiamiento político desde el Estado, ¿no? Porque también está capacitaciones, pero también está para la mujer, está la deuda política que le dicen, pero allá también en la ley de política limpia también establecen, imagínese usted que hasta en la misma ley de política limpia incluyeron una disposición para financiar partidos. Entonces, el tema que usted dice, doctor, es bien interesante porque sin duda alguna la compra de votos es una manera de cometer fraude, ¿no? Sí. Porque usted deja en desventaja a los demás partidos, o sea, el partido que tiene más recursos es el que tiene la ventaja y de esa manera también, y eso es lo que preocupa, ¿no? La población ya no respeta el voto, sabe de que el voto es transaccional, ¿no? Si me da una bolsa de comida, si me da dinero por el momento, yo transo ese voto, porque ya saben de que el voto está subvaluado, no tiene ese poder de decir, ok, mi voto va a cambiar el destino del país. Pero también la pobreza tiene... Sí, claro. Obviamente la pobreza, pero como son esos diferentes, tantas, se acumula. La gente es tan pobre que creo yo que dice, o sea, y yo conozco Honduras, y conozco el país, lugares donde es tan pobre, impresionante, ahí esa gente, imagínense. Y que sabe que el voto nunca le ha cambiado la vida. Por eso, a eso digo, ¿no? Que cuando nos vendieron la democracia hace 40 años, nos decían, ¿no? La democracia va a traer prosperidad, la democracia va a traer oportunidades. Y por eso es que en nuestros países, muchos segmentos de la sociedad están dispuestos a implementar un régimen autoritario, una dictadura. Solo veamos lo que está sucediendo en El Salvador aquí a la par recientemente, ¿no? Todos los jueces y fiscales arriba de 60 años o que tienen más de 30 años de carrera van para afuera. ¿Por qué? Porque supuestamente a esa edad ya las personas se hacen corruptas, ¿no? Ese es el argumento de Bukele. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque la democracia hay que cultivarla, hay que nutrirla y sin duda alguna la pobreza va a ser realmente la situación donde mayor fraude se va a cometer, ¿no? Licenciado Martínez. Bueno, yo creo que hay elementos, digamos, estructurales, y ya lo hemos mencionado, la vocación antidemocrática, ¿verdad? De todos los partidos sin excepción. Pero luego está este tema que Lester ha estado insistiendo y que, digamos, el historiador antropólogo británico Edward Palmer denominaba como economía moral, que viene del feudalismo, es decir, las clases, la gente pobre hace un intercambio con los dueños del poder, y ese intercambio es un intercambio de favores que les permite a ambos sobrevivir. Ese es el origen del clientelismo. Entonces, como dice Lester, lo único que yo tengo para asegurarme que en determinada época del año recibo 500 o 1000 lempiras es mi voto, y lo vendo. Entonces mi moral llega a ese límite. ¿Por qué? Porque Honduras está atrapada en esos esquemas feudales. Y mientras no salgamos de eso va a ser difícil. Y el liderazgo de todos los partidos encargados de eso. Pero luego yo creo que hay elementos muy, muy importantes. Primero, hay que decirlo, la integración de la Junta Receptora de Votos, ¿verdad? Es, digamos, yo no sé al final cómo va a quedar esto, pero si tenemos a 14 representantes ahí, eso va a ser un caos. Pero luego las papeletas electorales en departamentos como Francisco Morazán y Cortés da lugar a que por lo menos haya una fuerte discrepancia en dónde marcó el elector, porque vamos a tener dificultades para poder encontrar a los candidatos por quienes vamos a votar. Y luego tenemos, a pesar de que estamos ahora diciendo que se va a invertir una fuerte suma de dinero, hay dudas sobre si va a funcionar el TREP, el debate que hay sobre el sistema para leer la huella electoral. Es decir, hay una serie de elementos que permiten entonces intuir que la posibilidad del fraude es real. Es real. Y ahí es donde yo digo, el Consejo Nacional Electoral no está trabajando fuertemente para asegurar eso. Y el problema que tenemos, además, adicional a esto, que un partido de los 4 que tienen posibilidades de sacar una cantidad respetable de votos, que es el Partido Salvador de Honduras, que está fuera de este esquema,
Entonces, El Salvador de Honduras, Salvador Naranja, de hecho, ya estaba hablando de fraude. Y vea usted, sin tener las elecciones, ya uno de los contendientes está hablando de fraude. Entonces, tenemos todas las condiciones, ¿verdad?, objetivas y subjetivas para que en noviembre nosotros tengamos un serio conflicto político. Hay un elemento también que agregar a esto. Si la ruta que lleva el proceso continúa tal como está, el que resulte electo por mayoría simple, pues creo que no estaría llegando ni al 30%. Tendríamos un presidente con un 20, un 25% de aprobación del pueblo o de la ciudadanía. Gobiernos débiles y sin legitimidad. Por eso era tan necesaria la segunda vuelta. Eso es lo que han hecho casi todos los países de América Latina, porque los partidos mayoritarios han ido desapareciendo o están disminuidos. No hay partidos en América Latina que tengan la capacidad de obtener un 50%. Por eso todos, a excepción de México, Honduras, Panamá y Paraguay, todos los demás países tienen segunda vuelta para obtener en las elecciones gobiernos legítimos en una segunda vuelta con más del 50%. Pero nosotros vamos a la saga. Yo recuerdo que el presidente del Congreso, cuando le preguntaban de la segunda vuelta, siempre decía, podemos hablar de la segunda, la tercera, la cuarta y hasta de la vuelta de gato, así lo dijo en varias oportunidades. Y resulta pues que la tal vuelta de gato, eso se dio en las primarias. Entonces, todas estas cosas, por no actuar, por no estar pensando o no tener, como bien nos decía usted, una cultura democrática, y son los partidos políticos en sus cúpulas las que no han tenido la suficiente, diríamos, de la convicción de que es necesario hacer transformaciones y reformas, que no es necesario inventarlas porque ya en otros países lo han hecho. Fíjense que en Centroamérica todos los países tienen segunda vuelta, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, tienen segunda vuelta, precisamente para obtener presidentes que reciban el apoyo o el respaldo o la voluntad de la mayoría de los ciudadanos de un país. Entonces esa será un punto débil de nuestra democracia y nuestros procesos electorales mientras no se hagan esas transformaciones. Dice el abogado Germán Leicelar, una felicitación a los participantes del foro por sus acertados señalamientos y a ti por poner en todos los hogares otro tema de interés nacional. Creo que el denominador común en todos los temas del país es el irrespeto al texto de todas y cada una de las leyes, sea la electoral, sea la mercantil, lo civil, lo laboral, la constitución, etcétera. Y luego que los entes llamados a que esa aplicación se dé son entes castrados o que obedecen intereses particulares. Y esto aplica en todos los ámbitos. Ese es el verdadero y doloroso origen de todas nuestras problemáticas, dice el abogado Germán Leicelar. Tiene una gran verdad. Todos sabemos. En Honduras, que yo recuerde, en tantos procesos electorales y con tantos fraudes que se han cometido, no me he dado cuenta que alguien haya ido a la cárcel por haber cometido un delito electoral. En cambio, aquí nomás en Panamá, después de cada proceso electoral, la llevan 20, 30, 50 y hasta 100 personas a la cárcel por 1, 2, 3 o más días. Y aquí se cometen fraudes, sabemos de serias faltas o delitos en las mesas electorales, pero al final a nadie se sanciona. Y cuando se han sancionado por faltas, la aplicación de multas, no se pagan. Entonces tiene toda la razón el abogado Leicelar al afirmar eso, que la impunidad, no solo en el área electoral, sino que en las demás áreas, eso nos tiene un serio problema de todo tipo en este país. Hay 15 candidatos a la presidencia.
es impresionante, un país como nosotros, y eso beneficia a la democracia, al país o perjudica, porque si estos partidos no sacan ni 3.000 votos, ¿qué van a hacer? Algunos partidos no sacaron ni 6.000, ni 5.000, los habían sacado y los volvieron a meter. Sí. De eso les está. Mire, y Ya te llamo. solo un detalle. Ahora, con tal de llegar a tener una alcaldía o llegar a tener un escaño en el Congreso, siguen vivos. Ya no se necesita, ¿no?, un porcentaje del universo, creo que era 2% antes, ¿no? Ahora, con tal de que un partido pequeño, minoritario, logre, ¿no?, una alcaldía de lo más recóndita del país, ya se mantiene vigente. Y eso realmente, ¿no?, le quitan también el espíritu de, si usted compite y usted logra votos, ¿no?, más de ese umbral, usted sigue en el juego, ¿no? El problema se puede decir, la fragmentación partidista que hay en este momento, porque hablamos de multipartidismo, pero también hablamos de una fragmentación partidista, es que nos vamos convirtiendo como en Guatemala, o como el mismo Ecuador, ¿no?, donde son sistemas de partidos que cada proceso electoral mueren unos partidos y aparecen nuevos partidos. Y estos nuevos partidos, ¿no?, por ejemplo, en el caso guatemalteco, ¿no?, tiene un rol muy importante. Las diferentes élites fácticas, los grupos de poder que utilizan, ¿no?, esta opción democrática de tener partidos políticos para tener cuotas en el Congreso Nacional, en la administración pública y en las decisiones del Estado. Y eso yo creo que es para donde nosotros vamos. Cada vez más, ¿no?, hay sectores empresariales en Honduras que también ya vieron de que hay oportunidad de tener partidos y que eso les va a dar una oportunidad también de tener mayor participación en las decisiones del Estado. O sea, el espíritu inicial de tener partidos políticos era, ¿no?, en aquellos tiempos, que mayor competencia, mayor oferta, mayor, ¿no?, opciones, mayores propuestas, pero lastimosamente, y volvemos al pecado de origen, si tenemos una cultura antidemocrática que está diseñada realmente no para producir participación y que tengamos igualdad de condiciones como ciudadanos, sino para realmente capturar al Estado, ¿no?, utilizan esos esquemas partidarios para capturar al Estado, a lo que vamos es una situación como Guatemala, ¿no?, una situación donde, ¿no?, personas como Filadelfia, como mi persona, otras personas que trabajan también en el sector social, van a sentirse cada vez más amenazados, presionados, agredidos, y vamos a llegar a un momento donde, no, estos partidos políticos van a confabular contra cualquier instancia que disienta, critica o los busque controlar. En Guatemala hace unos meses atrás quisieron pasar una ley anti-ONGs, que aquí tal vez muchas ONGs también están manchadas, ¿no? Hablamos de todos estos procesos de lavado de activos. Sacaron una de billetes. ¿Verdad? Pero por eso necesitamos controlarlo, porque también el mundo de las ONGs también se ha hecho también un negocio lucrativo y hay que controlarlas, ¿no? Y también muchas ONGs también se están convirtiendo en trampolines políticos también, sí, para ser candidatos, ¿no? Entonces yo creo que también estos valores antidemocráticos, todos nosotros como sociedad nos los debemos revisar, porque no solamente están en la clase política, sino también en nuestro quehacer diario, ¿no? Vuelvo y repito, ¿no?, la fragmentación de votos y de partidos políticos no nos está llevando a mejor calidad, ¿no?, a mejores ofertas y a mejores alternativas para la ciudadanía. Lo que nos está llevando a una situación donde hay mayor erogación en financiamiento político, por un lado, pero también hay un interés claro de sectores de poder de que ahora se pueden tener partidos políticos para lograr una cuota de poder, ¿no? Y eso yo creo que es el fin último que vamos a encontrar. Bueno, muchos hablan de que es un negocio personal armar un partido político, la deuda política. Licenciado Filadelfo. No, licenciado. Licenciado, el micrófono. Es que pasó un vendedor de mango por ahí cerca. Al principio yo tenía, no miedo, pero sí algunas aprehensiones para cuestionar esto de los pequeños partidos.
porque es un campo difícil, ¿verdad? Yo creo que las minorías tienen derecho a participar, pero cuando uno ve estos partidos no representan a minorías, no son partidos que representan a determinado grupo que no ha tenido oportunidades, son pequeñas empresas y de maletín, algunas que saben negociar muy bien, ¿verdad? Cuando hay elecciones aparecen como partidos, y cuando hay elecciones, el presidente, y en este caso del partido que ha estado ya 12 años en el poder, les regala una embajada en un país, los tienen un cargo importante, es decir, lo convierte en un modo de vida. Y de tal manera que yo creo que en Honduras no hay multipartidismo, o en todo caso, yo coincido con Lester, hay una fragmentación del esquema bipartidista, hay un nuevo partido, pero esencialmente, y de esos 4 partidos, digamos, con mayor caudal electoral, hay unos que no son partidos en el sentido estricto de la palabra, no son instituciones que se rigen por sus estatutos, por un ideario. Y si uno ve los conflictos que tiene el Partido Salvador de Honduras en Cortés, que supuestamente ya los resolvieron, o en Choluteca, es porque se violan inclusive al interior de ellos mismos sus propios reglamentos. Es decir, no tienen una vida partidaria. Y esto es importante decirlo, pero está bien, ¿verdad? En el caso del Partido Salvador de Honduras representa una parte muy importante de la población hondureña, pero hay el resto, es impresionante, usted dijo, y bueno, yo no me dedico, aunque trabajo en esto, no me caliento la cabeza tratando de identificar, pero hay unos candidatos que son unos soberanos desconocidos, ¿ya? Y que ni siquiera pasadas las elecciones, van a pasar las elecciones y no vamos a conocerlos, ¿ya? Porque se trata nada más de cumplir un requisito. Y cuando uno ve, por ejemplo, cuáles son los partidos que cumplieron con tener representación en los 298 municipios, son unos pocos partidos los que pudieron cumplir con eso. De ahí lo que dice Lester, ¿verdad? Y entonces la manipulación, la ley electoral se hizo para que esas pequeñas empresitas de maletín sigan existiendo. Y lo doloroso es que son empresitas que viven del presupuesto público. Es decir, ni siquiera viven del financiamiento privado, ¿verdad? Entonces yo sí creo que debe haber una reforma de ley para garantizar que en las elecciones no se cuele este tipo de empresarios, ¿verdad? Yo respeto el derecho de participación de las minorías, pero eso no significa darle oportunidades a una buena cantidad de aventureros, que así se pueden denominar. Se molesten o no, no me importa, son unos aventureros, son unas personas que están ahí porque están buscando unos privilegios que de otra manera no podrían tener. Sí, poneme la papeleta porque para reforzar lo que dice el licenciado, y es totalmente cierto, y voy a voy a aceptar mi error, porque es un error mío. Algunos yo no les sé el nombre también, y mi chamba es ser periodista. Lo va a invitar aquí, licenciado, lo va a invitar. Sí, no, de verdad, acepto. No los conozco a todos. O se me escapa el nombre al señor del número 9, tiene un nombre difícil, creo que es... lo invité un día desde San Pedro Sula, él, pero ahí están, son 15 candidatos. ¿Qué tal? Imagínense, y solo si logran un diputado o un alcalde siguen vivos. Es decir, las posibilidades de lograrlo son bien altos. Sería legalmente, así sería, pero aquí los matan y los reviven. También. ¿Se acuerda la vez pasada? Bueno, la Alianza Patriótica, creo que fue uno de esos, pero sí, FAPER también, ¿no? FAPER también, ¿no? Sí. Y la gran contradicción es que para inscribir un partido político se necesita por lo menos 60,000 firmas y huella dactilar de los ciudadanos que respaldan la creación de ese partido. Ajá, pero en las elecciones salen con 3,000 o 4,000 votos. ¿Y por ahí anda el promedio? ¿Cuánto se ocupa para hacer una iniciativa de ley? 20,000, ¿verdad?
para inscribir un partido. No, para hacer una iniciativa, presentar una iniciativa de ley en el Congreso, como 20,000 creo, ¿no? Sí, sí. Imagínese, y el CNA que ha hecho varios intentos de meter iniciativas de ley y que le han dicho de que esas huellas no se pueden verificar, pero de todos estos partidos sí lo lograron. Sí. Es decir, esas son las dicotomías de nuestro país, ¿no? Sí. Imagínese usted que en la última elección, cada uno de los partidos minoritarios recibió 9.1 millones de lempiras. En 16 años van a haber 5 elecciones. Eso equivale a cerca de asegurarse 50 millones de lempiras. Cada partido. En 16 años, cada partido. Perdón, maestro Aguilar, y yo quiero decir esto. Sí. Y no acepto que me digan que eso es democracia. Claro, No. eso no es democracia. Eso es negocio. Sí. Es un negocio para unos pocos. Mientras ¿Cuándo se construyó el hospital escuela, doctor? El hospital escuela debe haber sido como en los 60. Inicio de los 70, ¿verdad? Por ahí, 72. 70, sí. 72, por ahí fue. Sí, cuando Ramón Villada Morales. El materno infantil fue Sí. con Villada Morales. El hospital escuela fue después. Ok. ¿Y cuándo han vuelto a ver un hospital así? Hospital escuela, hospital en San Pedro. ¿Cuándo? No. ¿Cuánto se gasta en política? Creo que el Hospital María, pero ese fue público-privado, ¿no? Es Así una fundación, ¿no? Sí, una fundación. Sí. Y costó que lo equiparan. Los Sí. siguientes gobiernos no lo equiparon. Así es. Esa es la realidad y estoy de acuerdo con el licenciado Filadelfo. Bien, vamos a la parte final. Licenciado Filadelfo Martínez, gracias. Conclusiones y resumen. ¿Qué viene, licenciado, para este proceso electoral? ¿Qué visualiza? ¿Qué va a pasar? Aunque no soy cristiano, recomiendo orar. Hay que apelar a las fuerzas divinas para que haya paz, para que yo veo como inevitable que va a haber esto, como dije, el tema del fraude. Hay razones muy sólidas para poder evitar que haya fraude. Yo ruego porque el Consejo Nacional Electoral cumpla su papel de manera responsable, sin muchos aspavientos. Yo creo que tienen la oportunidad el gran reto de darle al país paz y seguridad, tranquilidad. Necesitamos los procesos electorales, que aunque se colaron muchos antidemocráticos, las elecciones son oportunidades para poder relanzar el país. Yo apelo a eso, apelo a la responsabilidad del Partido Nacional y de los demás miembros del Consejo del Congreso Nacional para que hagan las reformas que sean necesarias para que todos tengamos la certeza de que va a haber elecciones en paz. Muchas gracias al licenciado Filadelfo Martínez por su participación esta mañana. El connotado médico y político hondureño me dice, en el 77 el hospital escuela, me dice el doctor Carlos Aguilar. Lester, gracias. Poneme ahí algo que te mandé del Consejo Nacional Electoral, por favor. Hoy tienen una reunión, la sociedad civil, y ahí está. El Consejo Nacional Electoral invita a la firma de acuerdos con organizaciones de sociedad civil por la transparencia de las elecciones 2021, Red por la Equidad Democrática de Honduras, Voto Informado, Plataforma Juvenil, Centro de Estudio para la Democracia. Es hoy a las 11 a.m., estaremos cubriendo con mucho gusto. Gracias por venir y si me explica un poco de esto. No, bueno, gracias también por la invitación y gracias siempre por estar con don Augusto, que siempre, como le decía al inicio, debería empezar a escribir sus memorias. No, necesitamos historia, necesitamos recuperar esa cultura de dejar esos legados escritos, ¿no? Miren, yo creo que desde nuestra trinchera y el trabajo con voto informado con los jóvenes, con las organizaciones también de sociedad civil, creo que hay un rol muy importante. Yo creo que debemos recuperar espacios de incidencia en estos procesos electorales. Todo el mundo habla de Adán Palacios, ¿no? Y que Adán Palacios fue aquel gran líder que tenía un conocimiento muy importante del sistema político electoral de Honduras. Creo que desde organizaciones de sociedad civil necesitamos empezar a formar nuevos liderazgos
nuevos activistas en temas electorales, y eso es el trabajo también que estamos haciendo con Voto Informado. Pero de largo plazo creo que nuestro rol es, y tal como los medios de comunicación también lo deben ser, servir, no solamente de reflejo de la conflictividad que tiene el país, pero también empezar a hablar sobre la mediación. Necesitamos realmente tener un rol donde podamos reducir estos niveles de conflictividad. A nadie, absolutamente a nadie, le beneficia la violencia política en Honduras. A nadie le beneficia la muerte, excepto al crimen organizado, a aquellos que quieren cometer fraude y a aquellos que quieren ahuyentar a las personas a las urnas. Es importante que nosotros, ¿no?, podamos trabajar para asegurar un proceso pacífico, ordenado, transparente, y para eso necesitamos un Consejo Nacional Electoral, ¿no?, fuerte, capacitado, con una cara institucional, que no solamente sean caras de diferentes consejeros, y por último también asegurar una transición pacífica del poder en el 2022. Creo que eso es fundamental. Sea quien sea que llegue al gobierno y al Congreso Nacional, va a tener que atender enormes retos de país, va a tener que atender enormes retos, no solamente en el tema de la pandemia, viene el tema de la economía, viene el tema de los impuestos, viene también la escogencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hay tantos temas en la agenda que necesitamos gobiernos fuertes con el apoyo de la ciudadanía, y para eso necesitamos garantizar esa transición pacífica del poder. Muchas gracias. A la orden. Bien, antes quiero esperar también el doctor Carlos Aguilar. Esperamos que la recuperación de la salud del rector de Unitec, Marlon Brevé, confiamos que rápidamente Marlon se estará recuperando. Doctor, conclusiones y cuéntenos a qué va Venezuela. En los avances que están sucediendo en Venezuela, en buscarle una solución, hay pláticas desde hace un buen tiempo entre la oposición y el chavismo, y precisamente en el sistema electoral, una de las peticiones de la oposición es que se cambiara a todos los miembros del Consejo Nacional Electoral, y ya se hizo. Y están también realizándose auditorías del proceso electoral, y han invitado a expertos electorales de América Latina. Entonces, en esta primera oportunidad vamos 4, uno de Perú, uno de Ecuador, uno de Colombia, y su servidor y amigo. Vamos a estar una semana, pero creo que estaremos en lo que falta de aquí a noviembre yendo en 3 oportunidades para participar en esa auditoría, como parte de los arreglos a que están llegando la oposición y el oficialismo. Mire, a mí no me queda ninguna duda, ya para finalizar, que va a haber una crisis. Y si no sucediera así, es casi seguro que vamos a tener un presidente con un apoyo mínimo de la ciudadanía, porque ahora el voto está más disperso, más fraccionado, con tantos partidos, y la oposición que no logró formar un frente común para oponerse al oficialismo. O que no he logrado, ¿verdad, licenciado Valladares? A menos que sucediera. Lo que no ha logrado, sí, falta todavía. Falta todavía, ojalá. Usted que tiene tanta experiencia, Sí. un día en política es bastante. Sí, claro, un día en política es bastante. Y la otra cosa que es importante, Raúl, es que muchas veces no son las cúpulas las que se unen, sino que la ciudadanía, independientemente de las decisiones que se tomen en la dirección de los partidos políticos. De todas maneras, pues seamos un poco optimistas y ojalá que no suceda todas estas cosas que estamos pensando para beneficio del país. Gracias, doctor Augusto Aguilar, gracias Lester, gracias licenciado Filadelfo Martínez. Voy a un rápido resumen informativo. De película, varios hombres y una mujer ingresan a la unidad de cuidados intensivos de COVID en un hospital privado en Comayagüela y han asesinado al empresario Wilkin Montalbán con armas con silenciador. Voy en vivo con mi compañero Giovanni Villalobos. Giovanni. Buenos días, licenciado Raúl Valladares. Lastimosamente tenemos que dar este tipo de noticias. Me encuentro aquí en las afueras de este centro hospitalario privado,
donde, como usted lo menciona, 2 hombres y una mujer, pues vestidos como médicos, irrumpieron en la sala COVID de este centro hospitalario privado y con armas con silenciador, pues quitaron la vida al hermano de un diputado suplente, Wilkin Montalbán Mejía, de 53 años de edad. Esta persona, licenciado, quiero decirle que estaba interna por COVID y padecía de una enfermedad conocida como cáncer en la sangre, y por esa razón pues estaba recibiendo atención médica en este centro hospitalario. La sorpresa de los empleados de este hospital privado es cuando fueron a hacer la visita correspondiente, se encontraron con esta escena y pues dedujeron que se había utilizado armas con silenciador y pues abandonaron el lugar, no fueron, nadie se percató de lo que hicieron porque no hubo silencio, no hubo algún sonido de disparo y por esa razón abandonaron este centro hospitalario privado sin ningún problema. Ya las autoridades ingresaron, personal de la Agencia Técnica de Investigación, del Ministerio Público y de la Dirección Policial de Investigaciones para realizar el respectivo levantamiento. Familiares hasta el momento pues no se han hecho presente y está en el proceso del reconocimiento de ley por parte de las máximas autoridades. Lastimosamente esto es lo que puedo informar, licenciado Valladares, con usted. Buen día. Los hondureños siguen muriendo, cuidado, siguen muriendo los hondureños y ya circula una nueva variante, Mu se llama, una variante del COVID, se llama Mu. En Panamá, lo que preocupa a los médicos y piden a la población mantenerse medidas de bioseguridad. Chimi Martínez, adelante. Buenos días, licenciado Raúl Valladares, en el foro La Entrevista. Me acompaña el doctor Luis Romero, infectólogo del Hospital Mario Catarino Rivas, para que conversemos en relación a esta nueva amenaza por una nueva variante que ya está en Panamá y podría ingresar a Honduras. Buenos días. ¿De qué manera puede impactar esta nueva variante y qué es lo que debe de hacer Honduras para prepararse? Bueno, lo que debe de hacer el país como tal es vacunarnos. Lo otro es seguir cumpliendo las medidas de bioseguridad, que eventualmente, como vemos, pues es algo que no se está cumpliendo, ninguna de las dos. No hay acceso a vacunas todavía, a pesar de que hayan acceso o ha habido acceso a vacunas, también hay renuencia de la población a vacunarse, tal como tenemos el ejemplo de las mujeres embarazadas que tienen miedo todavía. Y lo otro es eventualmente que como población no seguimos guardando las medidas de bioseguridad, estamos yendo a lugares con aglomeraciones y eventualmente tenemos esta tasa de contagio. Doctor, usted nos mencionaba, y es que variantes siempre van a existir. Definitivamente variantes van a existir, variantes de preocupación, variantes de interés y las variantes que eventualmente son las, por así decirlo, las más comunes, que se seguirán dando y que no tienen una mayor repercusión. ¿Por qué se generan estas variantes? El virus sigue circulando en la comunidad y a nivel mundial. Entre más se pase entre una persona y otra, el virus se replica. Al haber replicación del virus, hay daños en su ARN y al haber daños en su ARN se genera una nueva variante con mutaciones pequeñas, pero que estas mutaciones le pueden llevar a una mayor tasa de contagiosidad y por ende una mayor riesgo a la persona que se llegue a infectar con ella. ¿Y cómo podemos lograr evitar que se sigan desarrollando más variantes? Una, las medidas de bioseguridad, y dos, la vacunación, cosa que lamentablemente vamos muy corto en el país. Es por ende que las variantes seguirán desarrollándose y una de las medidas de prevenir es la vacunación masiva de la población, no solamente en nuestro país, sino que a nivel mundial. Y esa es una de las críticas que se ha estado haciendo a la industria, sobre todo a Pfizer, que estamos hablando de una tercera dosis, cuando en países como Latinoamérica, países en Sudáfrica, no tienen acceso a vacunas, y es ahí donde se están generando estas variantes y por ende pues eventualmente aumenta el riesgo y complicaciones de demás población que no ha sido vacunada. Muchísimas gracias al doctor Luis Romero con algunas indicaciones para protegerse de cualquier variante que pueda ingresar en el país. De momento yo retorno con ustedes a los estudios. Buenos días. Buenos días, Shirley. Me dice el doctor Carlos Aguilar, se escribe Mu, se pronuncia Miu, me dice. Miu, entonces, se pronuncia esta variante. Se descubrió en Colombia en enero, es una variante de interés. Aún no hay que alarmarse, dice el doctor Carlos Aguilar, uno de los especialistas del país
exministro de Salud Pública, un destacado político y un amigo personal. Carlos, ojalá que Honduras alcance un empate hoy, al menos para que avancemos, iniciemos bien la eliminatoria. También reitero, junto a Carlos y todo el grupo de amigos, esperamos que pronta recuperación del doctor Marlon Brevé. Voy a cerrar informando con Víctor Valladares. Ayer el gobierno determinó intervenir EH. Los empresarios colombianos han dicho que ya está la demanda por $800 millones contra el Estado de Honduras. Si los colombianos ganan, alistémonos. Ese montón de dinero, usted y yo lo vamos a tener que pagar. Vamos a ver a qué acuerdo llegan al final, pero esta intervención ya hace que los colombianos hagan efectiva la demanda contra Honduras por $800 millones. Víctor, adelante, que pase en EH. Buenos días, licenciado Raúl Valladares y los televidentes de la entrevista, tal como usted lo indica. En esta oficina precisamente que está a mis espaldas ya han ingresado representantes de la Junta Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica a ejecutar esta intervención a la empresa Energía Honduras, tal como se anunció ayer. Un fuerte dispositivo de seguridad integrado por miembros de los militares, policía militar, están aquí apostados en las afueras de la empresa de Energía Honduras, mientras adentro hay personal de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y también los miembros de la Junta Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Para eso de las 10 de la mañana se ha programado una conferencia de prensa donde los interventores de la estatal eléctrica darían detalles acerca de los alcances de esta intervención y qué sigue a partir de ahora, luego que desde ayer se anunció esta intervención a Energía Honduras y que se estaría realizando por espacio de un año, siendo esta con un periodo incluso prorrogable. Ustedes pueden observar las imágenes, así está en estos momentos las oficinas de la empresa Energía Honduras. Nosotros nos mantenemos en este lugar para llevar detalles o más detalles acerca de esta intervención que está iniciando precisamente en estas horas aquí en Energía Honduras. A estar pendientes de las diferentes emisiones de 11 Noticias para dar más detalles acerca de este proceso de intervención a Energía Honduras. Siga pendiente de la programación habitual de Canal 11. Buenos días.